Hola, iniciamos la explicación de un nuevo vídeo en el que desarrollamos los contenidos de Historia del Arte de segundo de bachillerato. El que hoy nos ocupa se centrará en el desarrollo de uno de los movimientos artísticos más importantes dentro de la historia universal, como va a ser el del impresionismo. Como hemos explicado ya en varias ocasiones, el único canal de exposición con que contaban los pintores en la Francia del siglo XIX era el llamado Salón de París, el que estaba vinculado a la Escuela de Bellas Artes, que contaba con un jurado que se consideraba prestigioso y que era el que seleccionaba las obras que se podían exponer en ese salón. En el año 1863, sin embargo, va a ocurrir un acontecimiento extraordinariamente importante para la evolución del arte a partir de ese momento. La innumerable o el innumerable rechazo de obras que podían exponerse, se habla de más de 3.000, va a motivar que se cree un salón alternativo a esa exposición del Salón de París y que va a recibir el nombre del Salón de los Rechazados, el Salón de Refusés, que va a albergar dentro de su exposición pues, las obras de los jóvenes creadores que van a mostrar las nuevas tendencias dentro del arte. Dentro de este colectivo va a tener mucha importancia una reunión de pintores que tenían como sede principal el Café Bois en torno al pintor que va a ser santo y seña de este movimiento como es Claude Monet. Estos autores van a participar en esta primera exposición de la conocida como Sociedad Anónima de Artistas, Pintores, Escultores y Grabadores, que va a tener lugar entre el 15 de abril y el 15 de mayo del año 1874 y que va a servir de pistoletazo de salida de lo que se conoce como el impresionismo. Podemos decir desde el primer momento que el impresionismo es un movimiento artístico que inicialmente se va a definir o va a estar relacionado con la pintura. Y este término proviene de un comentario despectivo que va a realizar un crítico del arte, conocido bajo el nombre de Louis Leroy, que al referirse al cuadro de Monet llamado Impresión Sol Naciente, va a catalogarlo con un término de, como he dicho, de corte despectivo, como va a ser el de impresionismo. Este término de impresionismo no se va a circunscribir solo y exclusivamente ni a esta obra que vemos, ni a la tarea, a la labor de Monet, sino que va a generalizarse a buena parte de los artistas que participaron de esa exposición. Y estamos hablando de la mayoría de los principales pintores impresionistas como Pissarro, Degas, Renoir, la primera etapa de Cézanne, de Sisley, de Morisot, grandes artistas que en la actualidad son considerados como grandísimos pintores. Este movimiento plástico del impresionismo se va a desarrollar sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ya no solo en Francia, sino que se va a generalizar y por caracterizarlo a grandes rasgos podemos decir que su seña de identidad va a ser el intento de plasmar la luz, eso que se conoce como o como la impresión visual, pero no solo la luz, sino también el momento, el instante, sin querer centrarse excesivamente en reparar en la identidad de aquello que lo proyecta. Es decir, si los antecesores del impresionismo pintaban formas con una cierta identidad claramente reconocible, claramente perceptible, los impresionistas lo que van a pintar es el momento de luz, esa impresión más allá de la forma que subyacen bajo la identidad que se representa. Va a ser clave para el desarrollo del arte posterior, sin lugar a dudas, porque el impresionismo va a ejercer una influencia poderosísima a lo que se conoce como las vanguardias, iniciando por el movimiento conocido como el postimpresionismo. Nos vamos a encontrar que el impresionismo, la imagen que tenemos aquí de los tres principales autores que vamos a desarrollar a lo largo de la explicación, de Monet, de Renoir y de Degas, el impresionismo va a nacer como una evolución, transformando, por supuesto, las premisas que lo caracterizaban, del realismo y de una escuela
paisajística francesa de finales del siglo XIX. El preludio, evidentemente, se encuentra en 1863, en esa creación del Salon de Rafusé, a modo de contestación de los salones oficiales de otoño que, como hemos comentado ya en estilos artísticos anteriores, pues mantenían ese arte estancado, ese arte carente de originalidad. Y además el impresionismo se corresponde con una transformación no solo en el mundo del arte, sino con una transformación que podemos hablar de una transformación social, de una transformación filosófica. Por un lado, evidentemente, el florecimiento de la burguesía es el elemento arbitrador, articulador de buena parte de la realidad del momento, y también, por el otro lado, de la corriente filosófica del positivismo. La burguesía como un nuevo fenómeno social, que ya viene evolucionando desde finales del siglo XVIII y alcanzando ya el poder definitivo a partir del año 1848, es decir, surge a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa, su concreción política, y a lo largo del siglo XIX va transitando hasta obtener el poder, pero sin embargo adquiere ese rol de nuevo fenómeno social que trae sus propios usos, su propio ideario, su propio costumbrismo. Unos afectan al campo, que deja de ser el lugar de trabajo para adquirir un componente o un carácter de lugar de ocio, por ejemplo las excursiones campestres, y eso es lo que va a reflejar, entre otros casos, el mundo pintado por Monet, el mundo pintado en parte por Renoir, y por otro lado nos encontramos la ciudad, que es ese nuevo espacio protagonista para la nueva clase social. Aparecen los flaneurs, esos paseantes ociosos que se lucían y asistían a conciertos en los bulevares, en los jardines de París. Va adquiriendo muchísimo protagonismo la noche y todo el mundo que habita, los habitantes de la noche, los locales nocturnos, el paseo, el mundo del cabaret, del ballet, los cafés, las tertulias. Es un mundo extraordinariamente rico, del cual en parte los impresionistas van a extraer sus temas, especialmente Degas y también Toulouse-Lautrec. Una de las principales señas de identidad de estos pintores impresionistas es que se han terminado esa necesidad de representar los grandes temas grandiosos, temas del pasado. Y la perspectiva filosófica, la del positivismo que comentaba, lo que va a acarrear también es una concepción de objetividad de la percepción, es decir, de la existencia de un criterio científico que quita valor a todo lo que no sea clasificable, por ejemplo, según las leyes del color y de la óptica. Y según esto, y es importante para el movimiento impresionista, cualquier objeto natural, visible, afectado por la luz y el color, era susceptible de ser representado artísticamente. Y por eso los cuadros impresionistas se van a volcar en la representación de paisajes, de las regatas, las reuniones de domingo, etc. Los impresionistas se van a reunir en torno a la figura trascendental de Manet, de Edouard Manet al comienzo, el rechazado de los salones oficiales y promotor del Salón de Rafusé, y van a proponer un nuevo léxico. Ese nuevo léxico pictórico, ese nuevo lenguaje, lo que va a tener es una pincelada muy descompuesta en colores primarios, que lo que necesitan es una recomposición en la retina del espectador, el cual tiene que reaccionar en muchas ocasiones en contra, porque es incapaz de percibir, de leer correctamente ese nuevo lenguaje. Pero el impresionismo va a ir mucho más allá. El impresionismo va a contar con el apoyo de dos factores que se interrelacionan y que contribuyen a que adquiera el rol trascendental que va a tener la evolución de la historia del arte. Por un lado, la crítica de arte, que se va a encargar de encauzar el gusto del público, partiendo de ese rechazo del primer momento, luego se va a convertir en el elemento propiciador en gran medida. Y por otro lado, los marchantes, los vendedores de arte, que van a colocar los cuadros de los principales artistas impresionistas en las mejores colecciones del país. Elemento también importante al que tenemos que referirnos es la existencia de estas tertulias, de estos salones extraoficiales, y que también el escándalo tan propio de modo de ruptura de esa sociedad conservadora encerrada en sí misma del
siglo XIX, pues se van a convertir en vehículos propagandísticos del impresionismo. Es cierto que hay precedentes en la escuela de paisajistas dependiente del último realismo francés para el desarrollo del impresionismo, que también tiene influencia, por supuesto, en la obra del romanticismo inglés a través de las obras de Turner, pero el punto de concreción el pistoletazo de salida lo vamos a encontrar en un grupo conocido como el grupo de Batignolles, llamados así por vivir en el barrio de ese nombre, y en el que están algunos de los artistas más importantes, como son el caso de Monet, el caso de Renoir, dos de los artistas fundamentales y que vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Elementos que vamos a tener que tener en cuenta, por supuesto, en el desarrollo del impresionismo es la utilización del color, la composición. Va a ser relevante la influencia que va a aportar lo que se conoce como el japonismo, esa moda de la época en la que a través de los grabados de origen oriental, los artistas del siglo XIX van a ver una forma nueva de entender el espacio, de utilizar los colores planos y sobre todo sin intentar falsificar la realidad del cuadro, con la búsqueda, con ese elemento recurrente que hemos estudiado en tantos estilos artísticos anteriores como la pretensión de concretar esa tercera dimensión, la tridimensionalidad. Otro de los elementos que también van a influir, por supuesto, en el desarrollo del impresionismo va a ser la fotografía, aunque hay hipótesis contrapuestas que defienden, o que mejor dicho, que plantean que no está claro si la espontaneidad de la captación del momento que aporta el impresionismo viene aportada por la fotografía, o precisamente es el impresionismo el que le aporta a la fotografía esa necesidad de concreción, ¿no? de captar la esencia de un instante, de un momento en concreto. Bueno, en cualquier caso, dentro del impresionismo el resultado va a ser una pintura que en líneas generales va a tener un tono amable, ligero, frecuentemente de paisaje lleno de luz, de color, y en el que las pinceladas van a ser muy cortas, incluso dejando entrever en ocasiones el blanco del propio lienzo. No suelen ser cuadros grandes, puesto que en la mayoría de ocasiones responden a encargos privados, y van a estar alejados de cualquier compromiso social. No es como hemos estudiado en la pintura del realismo, una pintura involucrada con mensaje, ni mucho menos. No va en esa línea, no tiene la misma característica que el realismo, por ejemplo, de Courbet. Y en muchas ocasiones este impresionismo, que al comienzo va a ser rechazado, va a ir adquiriendo pues un refrendo por parte de la sociedad. Va a recibir una amplísima aceptación social, sobre todo de la propia burguesía, que se va a ver retratada en los lienzos del impresionismo como la mejor forma, la mejor medida de reflejar, de aparentar lo que supone su nuevo rol en la sociedad. Nos encontramos con muchísimas diapositivas en las que podemos ir percibiendo esos elementos, pero creo que va mereciendo más la pena, sin lugar a dudas, adentrarnos en el estudio, en la evolución de la obra de los principales artistas. Y el primero de ellos, no podemos dejar de mencionar la importancia que va a tener, sin lugar a dudas, la obra de Claude Monet. Monet es un personaje que es el único que se va a mantener durante toda su vida fiel a este movimiento, porque tanto Renoir como Degas, como otros artistas que se engloban dentro de este movimiento, a lo largo de su producción artística van evolucionando y transitando hacia otras tendencias artísticas. El caso de Monet es particularmente fiel a lo que son las premisas desde el primer momento del impresionismo. Un hombre nacido en París en el año 1840 que básicamente va a experimentar con su pintura los diferentes efectos de la luz y de la naturaleza. Su pintura
va a estar marcada fundamentalmente, como digo, por la luz y sobre todo, más que por el propio hecho de la luz, por los efectos de la luz, es decir, los brillos, los reflejos, los fenómenos atmosféricos. Va a representar las formas y es muy particular de su forma de pintar a base de manchas incompletas, casi libres de líneas y de contornos, y se va a ir haciendo cada vez más dinámica a partir de la utilización de una pincelada ligera, suelta. Va a ser un pintor que va a dedicarse a pintar muchas series, a pintar repetidamente, por ejemplo, los nenúfares de su jardín japonés, incluso llegando a un proceso de completa desintegración de las formas, aunque hay dudas y hay controversias sobre si esto se debe a un proceso de razonamiento intelectual sobre su hecho pictórico o va a contribuir poderosamente su paulatina pérdida de visión, que le va a conducir a esa paulatina o a ese paulatino alejamiento de la concreción de la realidad. Sin lugar a dudas, la obra principal, la obra más importante de su producción artística, y es la que le da nombre al movimiento, es la de el impresionismo sol naciente, que es la obra que vimos anteriormente y que volvemos a tener en imagen. Una obra del año 1872, es un óleo sobre lienzo y que, como hemos dicho, va a dar nombre al movimiento artístico general. Lo que pretende Monet es reflejar lo cambiante en su obra de un mundo pues que carece o es que está carente de estabilidad, y sobre todo tratar de mostrar en su propia realización el hecho del ser humano se encuentra inmerso en una atmósfera que está sometida a un cambio perpetuo. La idea es que se trata de una instantánea de la realidad, al modo que podría realizar perfectamente un fotógrafo, alguien con una cámara que inmortaliza un instante. Monet encuadra la imagen y reduce el cielo prácticamente para darle protagonismo al agua y sobre todo a su reflejo. Utiliza para ello un punto de vista más elevado y la visión que realiza toma la vista en picado. En cuanto a la forma, prácticamente no tienen importancia, puesto que están clarísimamente abocetadas. Realiza o utiliza, mejor dicho, la técnica de una pintura rápida, la captación de la imagen fugaz. En este caso estamos hablando de un amanecer, y de hecho se manifiesta en la forma en la que proyecta la pintura sobre el cuadro. La pincelada es muy suelta, prácticamente elimina el tema para buscar sobre todo el juego de brillos y de reflejos. En el cuadro evidentemente predomina el color sobre la línea, y con esta pincelada suelta que he comentado. Los colores predominantemente son fríos, los violetas y azules, y que contrastan con esta zona cálida de los colores anaranjados. La luz es la verdadera y única protagonista del cuadro, y la luz no solo la propia del sol, sino también la de sus reflejos. Todas las técnicas que va a emplear Monet van a representar las conexiones de esta pintura con la modernidad del momento, que además junto con la junto con la fotografía va a ser verdaderamente la nueva forma de entender la realidad que va a acabar imponiéndose, y sobre todo el argumento que subyace en la producción artística de estos autores es que la pintura ya no tiene como objetivo la copia del mundo. Para eso la fotografía lo hace infinitamente mejor, sino que la pintura, el arte en general, lo que tiene que hacer es concentrarse en otros motivos, por ejemplo, la luz, o también abriendo las puertas para lo que será el futuro de los ismos de las vanguardias que estudiaremos en siguientes sesiones, como van a ser el cubismo, el fauvismo, el expresionismo. A partir de ahí nos vamos a encontrar la realización de distintas obras en la producción artística de Monet, el puente de Charing Cross, por ejemplo, de 1899, Esta mujer con sombrilla del año 1886, el monte Colsas en un viaje a Noruega que realiza en el año 1895. Todas van en la línea de, por encima de todo, la
manifestación, la concreción de esa impresión del instante, más que de la reproducción veraz, fidedigna de la realidad circundante. Por supuesto, Monet, aparte de aportar a la historia del arte esta nueva premisa, esta nueva concepción, uno de los elementos que va a caracterizar su producción artística va a ser la realización de una serie de seriales. Por ejemplo, la serie que va a realizar con la Catedral de Rouen, que es una colección de 30 pinturas en la que representa principalmente las vistas del portal oeste de la Catedral de Nuestra Señora de Rouen. Y aunque representan lo mismo, cada cuadro es muy diferente, porque lo que hace es mostrar el mismo objeto, el mismo hecho, el mismo elemento a diferentes horas del día, diferentes estaciones del año, con diferentes climatologías, lo que provoca pues un cambio total en la luz, provocando evidentemente un cambio total en el color y a su vez no solo en la luz y en el color, sino sobre todo en la percepción de las cosas. La catedral, por tanto, no es lo importante. De hecho, Monet ni siquiera la muestra entera y en muchas ocasiones prescinde de los detalles. Lo importante y es la señal de identidad, lo importante es la luz, la atmósfera, ese instante efímero que nunca jamás se va a volver a repetir, y capturar la luz es algo pues algo casi o prácticamente imposible, es algo que trasciende del mundo terrenal. Incluso Monet hablaba de algo casi místico por el hecho de que la naturaleza siempre es cambiante y de una sutileza extrema. Y es posiblemente lo que subyace al hecho de que Monet va a pintar tantos cuadros de una misma cosa, intentando encontrar eso que buscaba una y otra vez, es decir, la mm, representación del instante, del momento, de la percepción más que de la realidad. La serie de los cuadros de la fachada de Rouen lo va a pintar entre 1892 y 1894. No va a ser la única serie, también es famosa la serie de 250 nenúfares que va a pintar en los últimos años de su vida en el jardín de Guy Bergeny, donde va a instalar un puente japonés y un estanque con plantas exóticas que le van a servir de modelo y de inspiración. Monet ya está consagrado como pintor, como artista, pero va a seguir investigando las posibilidades pictóricas, sobre todo de las variaciones de color del mismo tema, y en relación igual a la Catedral de Rouen, dependiendo de las horas del día, de las estaciones del año. Aquí en muchas ocasiones, ya en la etapa final de su producción artística, las formas ya están prácticamente disueltas en manchas de color, y de aquí proviene pues esa controversia de muchos historiadores del arte, incluso de médicos, de oftalmólogos, que afirmaban que al sufrir el artista de cataratas, pues percibía la realidad a través de un filtro borroso y amarillento. Incluso se ha planteado que pudiera tener regresiones y que pintara con mayor nitidez en determinados momentos. La idea es que se va a convertir, sin lugar a dudas, en el personaje más importante del impresionismo, y que va a ejercer un papel muy influyente, no solo en el seno del propio movimiento, sino sobre todo también en estilos artísticos, posteriores. El segundo gran artista del movimiento va a ser Renoir, y va a ser un autor, va a tener una vida bastante larga, va a vivir de 1841 a 1919, y se va a centrar, a diferencia de Monet, en vez de centrarse en la recreación de los paisajes, se va a centrar fundamentalmente en la figura humana, va a ser el retratista del grupo, y además va a destacar sobre todo en la concreción, en la representación de la figura humana femenina, y además de una figura humana femenina que en la etapa final de su vida la va a representar en muchas ocasiones desnuda. Es cierto que esa desnudez la ubica en paisajes, y eso da como resultado
pues un impresionismo ornamental, un impresionismo muy sensual casi. Ha sido catalogado por los especialistas casi hedonistas. De origen humilde, sus padres eran de extracción social no alta, nunca van a impedirle a Renoir su sueño de ser artista, y con su apoyo al final lo va a lograr. Empezó pintando abanicos y persianas y coloreando escudos de armas, pero pronto se va a pasar a la retratística, va a aprobar el ingreso a las Bellas Artes y va a ser un alumno aventajado con calificaciones extraordinarias en la escuela. Y, entre otras cosas, va a conocer a compañeros de la profesión como Monet, como Basile, como Sisley, y junto a ellos en muchas ocasiones va a ir a pintar al aire libre. De hecho, va a conseguir vender bastantes retratos que terminarían convirtiéndose en su principal fuente de ingresos y llegando a tener una vida o una situación económica bastante desahogada. Uno de los principales cuadros que va a realizar es el que tenemos en imagen, Moulin de la Galette. Estamos hablando de una obra del año 1876 y es una de las obras que mejor plasman lo que son las características del estilo impresionista. Representa un baile en Moulin de la Galette, que era un merendero muy popular del barrio de Montmartre en París, y es una representación de una fiesta al aire libre, con árboles, con farolas, con la orquesta, con las mesas, con los adornos, y en el que hay un grupo de jóvenes ataviados, con elegantes trajes, bailan, charlan, se divierten. Nos encontramos además que Renoir introduce en el cuadro a personajes conocidos de la sociedad parisina de ese momento, como son los jóvenes pintores Lamy, Gounod, Rivière o personajes muy conocidos también de la época. El cuadro, sobre todo, lo que tiene es el atractivo de esa concreción, de la impresión de un momento, de esa coyuntura tan de esa instantánea, accidental casi podríamos decir, y que es fruto de una, sin embargo, es fruto de una minuciosa observación de la realidad. Es precisamente esa instantaneidad lo que nos permite poner en relación esta obra con el desarrollo de la fotografía. Renoir lo que está es captando un momento determinado. Hay algunos personajes que se están girando, que observan incluso al espectador, otros siguen con sus bailes, o charlas, o simplemente son cortados por la mitad. Fijaros, como si quedaran fuera de un propio encuadre fotográfico de una fotografía. La técnica utilizada, el óleo sobre lienzo, es completamente impresionista, con esos toques de pincelada suelta tan característicos del movimiento. La composición clásica de la tridimensionalidad que hemos visto en tantos estilos artísticos hace que los primeros planos, las figuras sean más nítidas, mientras que hacia el fondo se van haciendo mucho más borrosas. Las líneas paralelas y convergentes establecen diferentes puntos de fuga y no hay una única visión unitaria. No hay un foco centralizado, sino que hay distintas líneas que conducen a lo largo de la representación. Sí es cierto que la composición tiene este carácter diagonal, en diferentes planos paralelos que se alejan paulatinamente del observador, y que ello remite en cierta forma a las formas clásicas de representar. En gran medida hay dos círculos en los que se disponen los personajes, uno en torno a la mesa del primer plano y otro en torno a la pareja que está bailando y que parecen los protagonistas de la fiesta. De hecho, son la representación del pintor cubano Pedro Vidal y de la joven Margot, que en tantas ocasiones va a ser representada por el propio Renoir. En esta obra, influido por su amigo, que vamos a estudiar también, Edgar Degas, Renoir introduce dos perspectivas diferentes. Una que está aplicada desde arriba para representar a estos autores en primer plano, y otra frontal hacia el propio fondo del cuadro. Y la luz, sobre todo la luz, es uno de los elementos principales del estilo impresionista, que lo que hace es unificar y diversificar a la vez. Es una luz clara, brillante, incluso filtrada, ¿no?, a través del follaje de las propias hojas de los árboles, y que incide en estas formas de manchas sobre los distintos protagonistas, también sobre el suelo. Es un tipo de luz que el artista va a utilizar en otras obras, como por ejemplo El columpio o La muchacha desnuda
desnuda al sol. Estamos hablando de una de las principales obras del impresionismo que ha salido en innumerables ocasiones en exámenes de la PBAU de la anterior selectividad y que convierten a este autor, a Renoir, en uno de los grandes pintores también de la historia universal del arte. No va a ser la única obra de trascendencia. Por ejemplo, nos encontramos con la de Madame Charpentier y sus hijos, en las que va a representar a una familia de un influyente editor, de Georges Charpentier, y que va a servirle o va a catapultarle, mejor dicho, como eh, autor que representa a la nueva clase social dirigente y que le va a granjear muchísimos contratos, muchísimos encargos, mejor dicho, para la realización. Aquí lo que nos encontramos es la representación de la esposa del editor, Marguerite, que aparece elegantemente vestida de negro, que está sentada en este diván y que está acompañada de sus dos hijas y también del perro. La composición está estructurada con enorme maestría y recuerda las obras clásicas, sobre todo al al ubicar a la madre en la zona central de la escena y equilibra las figuras de las niñas en la izquierda con la mesa y la silla del fondo. Y además, al mismo tiempo, los diferentes elementos se colocan en planos paralelos para colocar también, o para, mejor dicho, generar ese efecto de profundidad a través de esta acentuada diagonal en perspectiva. La idea es que Renoir se va convirtiendo en uno de los más grandes pintores, y esta obra, que va a ser expuesta en el Salón de París del año 1879, como he dicho anteriormente, va a suponer el fin de las dificultades económicas para el pintor. Otra de las obras más importantes en la carrera de Renoir va a ser este icono de su producción, que es conocido como el Almuerzo de los Remeros, que nos muestra la terraza de la Maison Fornas a las orillas del Sena, un local que podemos decir que nunca dormía, en el que se alquilaban botes para dar paseos románticos por París, se servían comidas de la mejor tradición gastronómica francesa, y era un lugar también en el que se organizaban bailes nocturnos que se prolongaban hasta el amanecer. Renoir va a decidir plasmarlo en un lienzo con su particular estilo. Va a retratar a sus amigos, entre otras cosas Callegot, a su amigo pintor, que está sentado en primer plano, y frente a él, que está jugando con el perrito, pues a la modelo preferida de su arte en ese momento, esta señora pelirroja, que es Aline Charigot, que acabaría siendo su esposa poco después. Aquí aparece también representada la luz filtrada por el toldo a rayas y que ilumina pues este espacio lúdico de pasárselo bien de los personajes, y también destaca, por supuesto, este espectacular bodegón sobre la mesa, que es casi el protagonista del cuadro, y que la composición pues parece conducirnos hasta él. En la etapa final de su producción artística, sin embargo, Renoir va a ir dejando de lado los paisajes, la representación de estas figuras humanas enmarcadas en el paisaje, y se va a interesar por recuperar la figura. Va a volver al dibujo y va a representar pues escenas de la vida cotidiana en las que recoge el mundanal, mejor dicho, el mundo que le rodea, desde un baile a una tarde, por ejemplo, de lluvia. En esta ocasión, lo que aparece representado son una serie de figuras que se distribuyen por la tela, disponiéndose en diferentes planos en paralelo, diferentes planos paralelos en profundidad, y que están cortados, como hemos visto anteriormente, también como influencia o por influencia de la fotografía. Este ambiente grisáceo, sin embargo, nos resta cierta alegría a la escena, especialmente si tenemos en cuenta la figura de la joven del primer plano, que dirige la mirada al espectador, y también, sobre todo, la niña que sostiene el aro, que establece una complicidad con el que contempla ahora. Abunda en este cuadro el azul morado, fundamentalmente, y sobre todo el tratamiento geométrico de la figura. Es una muestra de la variación del impresionismo desde Monet a Renoir. No va a ser la última obra. Si nos fijamos en la etapa final, nos vamos a encontrar, como decíamos, que va a aparecer representadas en multitud de ocasiones desnudos femeninos, caracterizados por esta fuerte sensualidad
que en algunos casos pues se ha querido conectar con esa tradición clásica, ¿no? Que remonta a la producción artística de Rubens, de Tiziano, que van a ser maestros pues admirados por Renoir, para que entendamos incluso la mentalidad de la época. Fijaros la frase que va a decir el propio artista cuando afirma que para saber que el cuadro ya está definitivamente terminado en la representación de los desnudos es cuando le entran ganas de acariciarle las nalgas al modelo que ha representado. En esta línea de ambiente bohemio, de ambiente rompedor del conservadurismo de la época, también podemos encontrar a la figura de Degas. Degas es conocido como el menos impresionista de los impresionistas porque muy raramente va a pintar al aire libre y sus cuadros van a seguir teniendo una extraordinaria vinculación con el dibujo. La línea sigue siendo muy, muy importante. Sin embargo, también va a ser un artista extraordinariamente eh, eh, abierto a nuevas iniciativas, va a ser pintor, escultor, va a ser un maestro en la utilización del pastel y va a estar obsesionado con algunos temas recurrentes, por ejemplo, como el de la danza, o más bien las bailarinas de la danza, en que se va a convertir en uno de los artistas más célebres, aunque él a sí mismo en muchas ocasiones se veía más como un realista y entendía la verdadera belleza en el arte fundamentada en el dibujo, algo que como hemos visto no es ni mucho menos la señal de identidad del impresionismo. Se va a dedicar básicamente al estudio del cuerpo humano, fundamentalmente, va a convivir con el resto de artistas del movimiento, va a compartir con ellos el amor por los grabados japoneses y por la fotografía que van a permitirle dotar también a muchas de sus obras de la instantaneidad que hemos hablado a lo largo de la explicación, esa instantaneidad tan moderna como inusual en la tradición de la historia del arte. Le interesa también captar el movimiento, le interesa recrearlo en sus pinturas, en sus esculturas, en los que va a pretender hallar ese instante, ese momento tan singular, tan coyuntural, tan anecdótico. Otro de los hechos importantes que va a ocurrir en su vida es que a partir de la década de 1880 va a empezar a perder visión y va a dejar de centrarse en la labor pictórica y sobre todo va a empezar a trabajar mucho más el mundo de la escultura y del pastel, que va a exigirle menos esfuerzo visual. Con el paso de los años acabó prácticamente recluido, ciego, solo y no demasiado valorado por los artistas de comienzos del siglo XX y sin embargo, como en muchos otros artistas, como suele suceder, va a ser reivindicado a partir de su muerte. Uno de los temas fundamentales en la producción artística de Degas va a ser el tema de las carreras, perdón, es un tema recurrente que se inspira en la vida cotidiana de sus contemporáneos, le permite sobre todo vincular, o mejor dicho, mostrar cuáles son los ámbitos de recreación, de divertimento, de esparcimiento de la nueva clase social dirigente, de la burguesía adinerada, y en ese contexto va a estar en gran medida la representación de las carreras de caballos, de los hipódromos y también del mundo de la danza. La obra más importante en la producción artística de Degas y que es una de las que ha salido en mayor número de ocasiones en los exámenes, es esta que vemos aquí de las carreras ante las tribunas del año 1879. Lo que hace es recrear el momento en que los hipódromos se han convertido en un lugar de vida social muy a la moda, en el que a partir de la influencia que ejerce esta nueva pasión importada de las Islas Británicas, con este porte, con este aire distinguido, casi aristocrático, pues Degas se va a sentir atraído por las posibilidades que ofrece este tema para estudiar sobre todo las formas y el movimiento. Es cierto que está influido por diversos artistas ingleses que se especializaron en la pintura de las carreras y que tuvieron gran éxito en ese momento, pero que Degas va a singularizar y va a hacer propio como una de sus señas de identidad.
nos vamos a encontrar que lo que hace Degas es traducir la atmósfera de los hipódromos, donde prácticamente aparece nada más que representado el movimiento del caballo, de este movimiento nervioso, ¿no? Del último pura sangre que parece que está percibiendo la inminencia de la partida de la carrera. La elección por parte del pintor de este instante que parece banal, pueril, pues lo que manifiesta es la voluntad de disminuir la importancia del tema, en palabras mayores, de la pintura. Degas da primacía, por supuesto, a la luz, también al dibujo, por encima de otros impresionistas. Se interesa más en la silueta de los jinetes y en sus monturas que en la partida propia de la carrera. Ha dejado de lado voluntariamente ciertos elementos que permitirían identificar el lugar o a los propietarios de los caballos, como el color de esta chaquetilla. Los motivos del cuadro, además, aparece así representado en esta composición en diagonal, además de los fuertes contrastes de luz y sobre todo las sombras de los caballos, lo que hacen es subrayar aún más la perspectiva hasta el punto de fuga, que es el que observamos en la parte central del cuadro, que es el que da realce este último jockey. En la producción de Degas no solo va a estar en este ámbito de los hipódromos, sino que comentábamos, también se va a centrar en gran medida en la recreación del mundo de la danza. Degas acudía con asiduidad a la ópera de París como espectador, pero también entre bastidores se introducía en la sala de danza porque contaba con la ayuda, con el apoyo de un amigo músico que formaba parte de la orquesta y que le abría paso con facilidad. En esta época se trataba de un edificio que estaba en la calle de Le Pelletier y no de la ópera que va a ser diseñada por Garnier, que muy pronto la sustituiría, pero que a comienzo o mejor dicho, a partir de comienzo de los años 70 y hasta su muerte se van a convertir en un leitmotiv, en un tema de predilección por parte de Degas, la representación ya no solo del mundo del baile, sino sobre todo de las bailarinas durante los ensayos, durante su reposo, y que va a recrear, va a representar con numerosas variaciones en las poses y en los gestos. Posiblemente más que el escenario, más que las luces de la representación, las luces de Candilejas, lo que le interesa es ese instante, ese trabajo previo, es ese momento de entrenamiento, de puesta en práctica que luego habrá de manifestarse para el logro de la traslación del arte hacia el espectador. Aquí en la representación de la clase de danza acaba de culminar la clase, los alumnos parece que están agotados, se estiran, se contorsionan, se rascan la espalda, se arreglan la ropa, en fin, distintas posturas, distintos momentos, todos ellos desde ese planteamiento anecdótico, singular, casi banal. Degas lo que hace es observar los gestos más espontáneos, muchos de ellos incluso podemos decir que son anodinos, ¿no? Son momentos de pausa cuando parece que la concentración de los personajes se afloja, el cuerpo se relaja. La idea es ese momento, es lo que hace que Degas sea un impresionista, aunque no tenga las mismas señas de identidad que, por ejemplo, Monet o que Renoir, como hemos estudiado también en este vídeo. Nos encontramos, sin lugar a dudas, que la etapa final también de Degas le va a convertir en un artista singular, un artista diferente, porque las mujeres aparecen reiteradamente en su producción artística de esta etapa. De hecho, en la última exposición impresionista de 1886 va a exponer una serie de desnudos femeninos que son conocidos como toilettes porque representan en muchas ocasiones a estas mujeres desnudas durante su aseo personal. Son obras que van a generar en su momento mucha polémica porque la temática va a ser considerada vulgar y sobre todo porque Degas representa a estas mujeres desnudas, alejándolas de esa concepción tradicional, porque muchas de estas escenas lo que hacen es poner al espectador en el papel de un mirón, casi de un voyeur, ya que las mujeres representadas en estos momentos íntimos, secándose después del baño de pie, desnudas, recogiendo una esponja de la bañera o como en este caso peinándose, no son
conscientes de ser observadas y ni mucho menos representadas. Como he dicho y quiero acabar la explicación, el impresionismo se convierte en un estilo artístico fundamental por sus claves tan rupturistas con respecto a las señas de identidad de la pintura del siglo XIX, sino sobre todo también por el papel extraordinariamente influyente que va a ejercer en los movimientos pictóricos que le van a suceder o que le van a sustituir.